Bien, en este video vamos a trabajar la función sí. Para ello sería importante que descargaras de los comentarios este archivo que te dejo. Básicamente es una nómina que está simulada con algunos datos que los utilizaremos para estar trabajando lo que es la función sí. Vamos primero a una introducción teórica de lo que es la función sí. La introducción teórica de la función sí sería esta presentación. Nosotros tenemos que una función sí está compuesta de tres partes. La primera de ellas es la prueba lógica. La prueba lógica es la comparación entre dos valores o incluso entre dos textos. Lo que nos preguntamos es si los valores son iguales o son diferentes también para los textos. Para los valores también podemos preguntarnos si uno de los dos valores es mayor o menor que. Si la prueba lógica, si la comparación entre esos valores o textos se cumple, nosotros vamos a desencadenar una acción verdadera. La acción verdadera puede ser que se aplique una fórmula, puede ser que se escriba un texto, puede ser que se escriba un número. Todas esas tres alternativas podemos hacer: número, texto o fórmula. Pero si vas a escribir un texto, si vas a pedir que la acción verdadera sea un texto, este debe de ir entre comillas. Lo mismo para la acción falsa, puede ser un número, un texto o una fórmula, pero el texto debe de ir entre comillas. En otras palabras, la prueba lógica desencadena o tiene dos caminitos. Si la prueba lógica se cumple, tienes el primer caminito que va hacia arriba, que sería, o se muestra hacia arriba, que sería la acción verdadera. Si la prueba lógica no se cumple, sería la acción falsa lo que se tendría que ejecutar. Bueno, la función sí, que la vamos a ejecutar precisamente en el archivito de la nómina que les platicaba. Además tiene dos complementos, que es la Y y la O. También los practicaremos, pero de momento quiero platicarlos simplemente a nivel teórico. Tanto el complemento Y como el complemento O lo que ofrece es la posibilidad de tener más de una prueba lógica. Y lo que nosotros tenemos es que en la Y, dos o más pruebas lógicas se tienen que cumplir de forma obligatoria para llegar al valor verdadero. Sin embargo, en el complemento O, que también se tienen dos o más pruebas lógicas, la diferencia radica en que con que al menos una de estas pruebas lógicas se cumpla, se avanzará al valor verdadero. Por ejemplo, si para aprobar una materia, un curso que tú estás estudiando, te comenta el profesor, tú para aprobar esta materia tienes que entregar todas las tareas complemento y aprobar el examen. Entonces estarías considerando que las dos pruebas, lo traduciremos en la función sí a pruebas lógicas, que las dos pruebas tienen que cumplirse de forma obligatoria para aprobar el curso. Si fuera una O, fuera algo muy agradable para alguien que está estudiando un curso, el complemento O diría, bueno, con que presentes todas las tareas o bien con que apruebes el examen, con eso va a ser suficiente para que apruebes esta materia. Entonces el O, digamos, es un complemento más relajado, basta con que una de las pruebas lógicas se cumplan para avanzar a la acción verdadera. Bueno, para empezar he preparado algunos ejercicios. Estos ejercicios nos van a ayudar a aplicar la función sí. El ejercicio 1 nos implica de la nómina calcular el sueldo total y la edad del trabajador, de cada uno de los trabajadores. Esto en sí mismo no es la función sí. La función sí empezará hasta el inciso 2, pero ahorita regresamos a ese inciso 2. Vamos entonces haciendo el inciso 1, que es la columna J, calcular el salario total. El salario total va a ser igual a la suma simplemente del salario fijo más el salario variable. En la primera partecita, muy fácil, indicas con una formulita que se está sumando los valores de H2 más I2, le damos Enter, le damos el primer salario total, y en la esquina inferior derecha hay un cuadrado que aumenta, digamos, el borde de la celda J2. Si le das doble clic sobre ese cuadrado, se hace un relleno automático hacia abajo, respetando la misma fórmula que tenías en la primera fila. Ahí tenemos ya el salario total calculado. Vamos con la edad. Para calcular la edad podrá haber distintos métodos para llegar al cálculo de la edad. El más sencillo, el más eficiente me parece, es una función que te ofrece Excel que se llama SIFecha. SIFecha básicamente es una fórmula que te permite calcular la distancia entre dos fechas, una fecha inicial y una fecha final. Por lo tanto, en este caso vamos a aplicar como fecha inicial para la edad del trabajador la fecha de nacimiento contra la fecha del día de hoy. Esto es muy interesante. Si tú escribes como fecha inicial la fecha de nacimiento y como fecha final la de hoy, eso la obtienes con la función hoy, paréntesis inicia y paréntesis termina.
Lo que vas a hacer es que tú cada que abras este archivo se va a ir actualizando la edad de cada uno de tus trabajadores. Entonces bastaría todavía que vuelvas a poner un tercer parámetro. Llevamos 2 comas hasta el momento y después de esa segunda coma vas a poner entre comillas una Y. Esta Y refiere a que la diferencia entre la fecha de nacimiento y el día de hoy no lo va a devolver Excel como un valor en años, en years. Entonces por eso es la Y. También podrías ponerle en meses, la M de months, si quisieras en meses, y también podrías ponerle una D si quisieras que fuera en días o days. Bueno, entonces le damos un enter y ahí ya nos arroja que la edad de este trabajador de Hilda Cobian Camil es de 61 años, basándonos en su fecha de nacimiento y comparándolo contra la fecha del día de hoy, la fecha en la que estoy grabando este video. Voy a volver a arrastrar esta fórmula ya capturada haciendo doble clic en el recuadro que aparece en la esquina inferior derecha. Entonces al darle ese doble clic se rellena en automático para las más de 100 filas que tenemos en este momento simulando en esta nómina. Bueno, con eso ya tenemos el primer ejercicio. Vamos al ejercicio 2 y ese ejercicio 2 nos dice vamos a generar un reconocimiento de 10, 20 o 30 años de antigüedad para cada uno de los trabajadores dependiendo precisamente de la antigüedad. La antigüedad, como tú verás en tu archivito de Excel, no está calculado, solo viene la columna de reconocimiento. Para no complicarme voy a seleccionar toda la columna L y luego voy a presionar control más. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos insertado una nueva columna a la izquierda de reconocimiento y esta nueva columna de reconocimiento lo que vamos a hacer es a la izquierda de la columna de reconocimiento vamos a agregar la columna antigüedad con el objeto de luego poder ya hacer una validación de si se tienen ya al menos 30, 20 o 10 años. Bueno, ya tenemos la columna antigüedad y aquí lo que vamos a hacer es justo lo que hicimos con la edad. Vamos de nuevo con la sí fecha, nada más que la fecha inicial va a ser la fecha en que ingresó a la empresa que estamos trabajando, en la que estamos elaborando esta nómina. Bueno, entonces sí fecha partiendo de la fecha de ingreso contra de nuevo la fecha del día de hoy, devuélveme la diferencia entre comillas en años y le ponemos entre comillas por lo mismo una Y. Cierro el paréntesis del sí fecha y tenemos ahí que la antigüedad para este trabajador es de 37 años. Doble clic para el relleno automático y ya tenemos ahí las distintas antigüedades. Ahora sí, llegamos a la primera aplicación de la función sí. En este momento sería en la columna M, en celda específicamente M2, donde voy a escribir la siguiente función. Voy a empezar, como hemos dicho, con un igual sí. En cuanto tú escribes igual sí, paréntesis, abres paréntesis, te aparece abajo una ayudita de Excel que te dice prueba lógica primero, luego separas por una coma el valor verdadero y por otra coma el valor falso. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Lo que yo voy a preguntarle es que si el valor de la antigüedad fuera mayor o igual a 30, quiere decir que le corresponde el reconocimiento de 30 años y por lo tanto el 30 lo escribo como el valor verdadero. Si no, si L2, si la antigüedad no fue mayor o igual a 30, bueno, pues ahora tengo que preguntarme si es mayor o igual a 20 para que le corresponda en ese caso el reconocimiento de los 20 años. El punto es que como tienes que volver a hacer una prueba lógica para volver a comparar la antigüedad, si es mayor o no a 20 años, pues tienes que volver a generar un nuevo sí. En este caso lo que estamos haciendo en este nuevo sí es anidarlo específicamente en el valor falso del primer sí. Entonces vamos a escribir sí, paréntesis, si la antigüedad de esa fila o de ese mismo empleado de Hilda Cobian Camil fuera mayor o igual a 20, entonces pues escribe el reconocimiento de 20. Finalmente, vamos a volvernos a preguntar si no fue mayor a 30, si no fue mayor a 20, vamos a preguntarnos ahora si el valor que tengo de antigüedad es mayor o igual a 10. Si es mayor o igual a 10, escríbeme el valor 10, quiere decir que tiene un reconocimiento de 10 años. Y si no, no me escribas nada. Para que no me escriba nada Excel, lo que le voy a hacer es ponerle 2 comillas seguiditas. Se le va a representar o se le va a llamar a esas 2 comillas seguidas como comillas vacías. Y dado que hemos hecho 3 funciones sí, tengo que cerrar con 3 paréntesis. Si observamos, cada uno de los paréntesis va cambiando de color.
el primero paréntesis con el que cierro fue morado, luego rojo, y siempre vas a terminar en el color negro. Siempre que hayas utilizado todos los paréntesis adecuados para terminar, terminarás en el negro. Bueno, le voy a dar Enter y vamos a darle doble clic como ya lo hemos hecho antes para determinar o autocalcular, que Excel nos calcule los reconocimientos. Y aquí están, ¿no? 30 años son los primeros 3, luego reconocimientos de años otros 3, y finalmente tenemos 2, 4, 6 reconocimientos de 10. Bueno, esto en la parte superior. Si avanzamos un poco, desplazamos hacia la parte inferior de nuestra nómina, veremos que hay mayores empleados con distintos reconocimientos. Bueno, ahí quedó nuestro inciso 2. Vamos al inciso 3. Vamos a otorgar un bono de un mes de sueldo fijo para cada uno de los trabajadores que tengan 10 años de antigüedad. 3 meses de sueldo fijo para los que tengan 20 años de antigüedad y 6 meses de sueldo fijo para los que tengan 30 años de antigüedad. Entonces, de nuevo tendremos que aplicar para ello una función sí. Y esto implica que si te desplazas a la columna bono, en este caso, en mi caso es la columna N, empezamos con nuestra función sí. Y la prueba lógica sería, si el reconocimiento que se ha otorgado es exactamente el de 30, entonces el salario fijo, a ver, no me recuerdo, creo que confundí un poquito, voy a leer de nuevo el inciso. El inciso es sobre el sueldo fijo, sí, correcto, sobre el sueldo fijo. Entonces, si el reconocimiento que se le otorgó es de 30 años, entonces serían 6 meses de sueldo fijo por 6. Si no, vamos a preguntarnos si el reconocimiento sería de 20 años, sería igual a 20. Si el reconocimiento sería igual a 20. En dado caso que el reconocimiento sea igual a 20, aquí me estoy equivocando porque prueba lógica, M2 igual a 30. Si se cumple, salario fijo por 6 meses. Si no se cumple, voy a volver a hacer otra prueba lógica, entonces tengo que anidar ahí un nuevo sí. Ahora sí, si M2, es decir, si el reconocimiento fuera exactamente de 20 años, en acción verdadera, ¿qué pasa si es exactamente 20 años? Pues que el salario fijo se multiplica de acuerdo al ejercicio, al supuesto que estamos tratando de resolver, por 3. Finalmente, si no fue ni 30 ni 20, vamos al supuesto donde él tiene 10 años de antigüedad, y para eso de nuevo vuelvo a anidar otra función sí. Si el reconocimiento fuera por 10 años de antigüedad, pues tu salario fijo no se multiplica por nada, porque simplemente sería un mes de salario fijo, sería lo que se te otorgaría como bono. En dado caso ni que fue ni 30, ni 20, ni 10, este valor falso del tercer sí sería simplemente un 0 o unas comillas vacías, como tú lo quieras manejar. 3 paréntesis para cerrar, damos Enter, arrastramos y tenemos el cálculo de los bonos. Los bonos por reconocimiento de antigüedad, que en el caso de los primeros 3 trabajadores, pues podríamos observar que corresponde a 3 meses de salario fijo. Ahí está lo que está haciendo nuestra formulita. O en el caso de los que tienen 20 años, pues sería 3 meses de salario fijo. Los que tienen 10 años, un mes de salario fijo. Y los que no alcanzan ni siquiera un reconocimiento, vemos que el bono no se calcula, no se genera, queda en vacío, comillas vacías, o bien como un 0, si es que en lugar de comillas vacías le escribiste un 0. Bueno, vamos a avanzar al siguiente ejercicio. Vamos a irnos a nuestro ejercicio número 3. Y el ejercicio 3 lo que plantea es... ya el ejercicio 3 se ha resuelto. Entonces ahora lo que queda es el ejercicio 4. En el ejercicio 4 nosotros tendríamos la siguiente indicación. La razón de sueldo variable entre sueldo fijo define la productividad conforme a lo siguiente. Vamos a identificar cuáles son los trabajadores que tienen una productividad alta, moderada o baja. Nos regresamos a nuestro Excel y tenemos aquí la columna de productividad. Ahí lo que debe de decir es simplemente alta, baja o moderada. Y para poder resolver esto, nos dice el inciso, es una razón, una división entre salario variable entre salario fijo. Como voy a hacer primero la división, voy a hacer justo el procedimiento de hace ratito. Selecciono toda la columna O, presiono luego control más, se inserta una nueva columna y aquí voy a señalar que esta columna va a ser el porcentaje de productividad o porcentaje
que hace la diferencia entre salario variable sobre salario fijo. Y, perdón, mejor lo voy a escribir así. Salario variable entre salario fijo y lo voy a calcular en porcentaje. Entonces vamos a hacer la división. Salario variable entre salario fijo. Y para que en este momento se copió el formato que traíamos, que era de pesos, para que se convierta en un salario, para que se convierta en un porcentaje, puedes apretar el siguiente atajo, Control Shift y 5. Si te fijas, el 5 en tu teclado va a tener el porcentaje, y es una manera en la que te puedes acordar para utilizar este atajo. Convertir un número en porcentaje lo podemos lograr con Control Shift 5. Y de nuevo hacemos lo que ya hemos hecho en ocasiones anteriores, dar doble clic sobre el recuadro y se va a rellenar toda nuestra columna calculando los porcentajes de productividad. Productividad en esta empresa está definido como el salario variable que genera el trabajador entre lo que es su salario fijo. Bueno, no hemos resuelto el inciso 4, porque el inciso 4 dice: si este porcentaje es mayor o igual a 20, la productividad es alta; si es mayor o igual a 10 pero menor de 20, es moderada; y si fuera menor de 10, de 10%, la productividad de este empleado sería baja. Entonces resolvemos de nuevo con una función sí. Aquí quizás vale la pena preguntarnos que estamos catalogando a los trabajadores en tres aspectos: alta, moderada y baja. Si tú vas a tener 3 alternativas para catalogar, necesitas solamente 2 sís. En las anteriores columnas que nosotros trabajamos lo que fue reconocimiento y bono, teníamos 4 alternativas. En reconocimiento teníamos la alternativa 30, 20, 10 o vacío. En bono teníamos 6 meses de bono, 3 meses de bono, 1 mes de bono o vacío. Y en tanto en reconocimiento como en bono trabajaste con 3 sís. Ahora bien, cuando vas a trabajar con productividad, que son 3 alternativas, bastará con 2 sís. Entonces siempre vas a necesitar un sí menos de las alternativas que tengas. Empecemos entonces. Igual si, abro paréntesis, si el porcentaje fuera mayor o igual a 20%, es importante que escribas 20%. Si no quieres escribir como porcentaje, también va a ser válido que lo escribes como valor decimal 0.20. Bueno, si el porcentaje fuera mayor o igual a 20%, entonces la productividad de este trabajador será alta. Y como voy a tener como acción verdadera un texto, habíamos comentado que los textos en las acciones verdaderas o falsas van entre comillas. Bien, entonces, si el valor del porcentaje es mayor o igual a 20, productividad alta. Si no fue mayor o igual a 20, voy a segmentar si es que fue mayor o igual a 10. Esa productividad en porcentaje fue mayor o igual a 10%. Y en dado caso que sí sea mayor o igual a 10%, la productividad en ese caso será moderada. Finalmente, si no fue ni mayor o igual a 20 ni mayor o igual a 10, solo me queda una alternativa, por eso que ya no necesito otro sí. En este caso la productividad de este empleado habrá sido baja. Y cierro con 2 paréntesis, ahora solo son necesarios, le doy un enter y puedo arrastrar o rellenar de forma automática toda esta columna. Entonces tengo que, por ejemplo, el primer trabajador que tiene una productividad en porcentaje de 6% corresponde a baja; moderada pues para aquellos que estén entre el 10%, entre 10 y 20%, alta para aquellos que superen o igualen el 20%. Y así se ha llenado toda nuestra columnita, ya la tenemos ahí, la productividad. Siguiente bloque de incisos, vamos al inciso 5. Nosotros tenemos ahora que agrupar a los trabajadores por edades en bloques de 10 años en 10 años. Por ejemplo, los trabajadores que tengan 60 años o más, estamos pensando que los vamos a relacionar con el bloque 6. Los que tengan 50 años o más, bloque 5, entre 50 y 60 años, bloque 5, entre 40 y 50 años, bloque 4, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos trabajando nosotros, vamos ahora al inciso grupo edad. Y grupo edad lo vamos a responder en base precisamente a la columna edad y con distintos sís. Pensemos cuántos sís vamos a necesitar antes de resolverlo. Nosotros diremos que de 60 en delante será simplemente el grupo 6. De 50 a 60 el grupo 5. De 40 a 50 el grupo 4. Entonces tendríamos grupo 6, grupo 5, 4, 3, 2 y 1. Los de 1 serían aquellos que tienen entre 18 y 19 años.
Bueno, entonces tendríamos 6 grupos en principio. Para catalogar a todos mis empleados en 6 grupos necesito 5 sís. Con 5 sís sería suficiente. Empecemos con el primer sí. Si la edad de este trabajador que estoy analizando, que es el de la fila 2, fuera mayor o igual a 60, entonces este empleado pertenecería al grupo 6. Aquí sabemos que pertenece efectivamente al grupo 6, sin embargo, como voy a arrastrar la fórmula para todas las filas, no me voy a detener aquí, sino que voy a anotar todos los supuestos. ¿Qué sucede si no fue mayor o igual a 6? Entonces voy con el supuesto si la edad de ese trabajador en esa fila fue mayor o igual a 50, pertenece al grupo 5. De nuevo anidamos otro sí. Si la edad del trabajador no fue mayor o igual a 60 ni mayor o igual a 50, me voy a preguntar ahora si la edad del trabajador es mayor o igual a 40, pertenece al grupo 4, anidamos de nuevo nuestro cuarto sí y vamos a preguntarnos ahora si la edad del trabajador es mayor o igual a 30, entonces pertenece al grupo 3 y vamos por el 1, 2, 3, 4, 5 sís. Habíamos dicho que 5 sís eran suficientes. Vamos a ver si es cierto. Vamos a preguntarnos ahora si la edad del trabajador es mayor o igual a 20. Entonces pertenece al grupo 2. Y si no pertenece ni al grupo 6, 5, 4, 3, 2, entonces tiene que pertenecer por fuerza al 1, porque bueno, tienes que tener 18 años cumplidos o más, de acuerdo a la ley federal del trabajo, para poder trabajar. Si tuvieras menos, entre 16 y 18, bueno, necesitas un permiso especial, pero ya, vaya, no hay niños de 8 o 9 años trabajando, entonces al menos tienes que pertenecer al grupo 1. Y vamos a poner suficientes paréntesis, en este caso van a ser 5 los suficientes paréntesis, para regresar, habíamos dicho, al color negro, o bien para cerrar todos los primeros 5 paréntesis que simplemente habíamos abierto. Le damos un enter, arrastramos nuestra fórmula, al darle doble clic se rellena todo nuestro ejercicio y tenemos ahí que cada trabajador ya está catalogado dentro de un grupo gracias a las 5 funciones sys que hemos estructurado en este momento. Bien, continuamos con nuestros ejemplos de las funciones sys. En este momento lo que vamos a hacer es ya avanzar a funciones sys que van a utilizar los complementos. Vamos al inciso número 6. El inciso número 6, vamos a ver qué complemento necesita, si el Y o el complemento. Docentes investigadores con más de 50 años de edad y, ahí viene una conjunción muy importante que nos va a servir para nuestro operador, y más de 10 años de antigüedad serán categorizados como profesor titular. Si un docente investigador tiene más de 50 años de edad y tiene más de 10 años de antigüedad, en ese momento será profesor titular, solo si se cumplen las 3 condiciones de forma obligatoria. No basta una para llegar a ser un profesor titular, tiene que ser docente investigador y 50 años de edad y más de 10 años de antigüedad. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de un complemento del tipo Y. Nos regresamos a nuestro Excel y vamos a la columna categoría. La columna categoría, vamos a iniciar de nuevo con nuestra función sí. Y la función sí en este caso va a ser muy particular porque en cuanto abrimos paréntesis inmediatamente después ponemos una Y. Esa Y es nuestro complemento Y. Habíamos dicho que ese complemento Y se utiliza para anotar más de una prueba lógica, donde todas estas pruebas lógicas que se anoten, 2 o más, tendrán que cumplirse de forma obligatoria. Primer prueba lógica, que el cargo que desempeñe esta persona sea exactamente igual a docente investigador. Como voy a escribir un texto, lo tengo que escribir entre comillas, docente espacio investigador, coma. Esa es mi primer prueba lógica. Al poner una coma ahora no significa que me voy a ir al valor falso. ¿Por qué? Porque está precedido por una Y. Quiere decir más bien que voy a anotar una segunda prueba lógica, y si todas estas pruebas lógicas se llegan a cumplir, entonces solo entonces se iría a la acción verdadera, a la ejecución del valor verdadero. Bueno, entonces seguimos. Primera prueba lógica, si el cargo que se desempeña esta persona es docente investigador. Segunda prueba lógica, y si la edad de este trabajador fuera mayor o igual a 50. Y tercer prueba lógica, la antigüedad fuera mayor o igual a 10. Si esas 3 pruebas lógicas se cumplen de forma obligatoria, solo que se cumplan las 3, solo entonces, por eso he cerrado ya el paréntesis, ya terminé las pruebas lógicas, el paréntesis de la Y,
coma, que me lleva ahora sí el valor falso de la función sí. Solo entonces estaríamos hablando de que la categoría en este caso sería de un profesor titular. Ponemos entre comillas, dado que es un texto, profesor titular. Valor falso. ¿Qué pasa si alguna de estas no se cumple? Con que una sola de estas no se cumpla es suficiente para que no exista ninguna categoría. Bueno, entonces anoto coma, doble comilla, comillas vacías y cierro paréntesis. Le voy a dar un enter y ya tengo la formulita, aunque no me arroja ningún resultado. ¿Por qué? Porque esta fila, la fila 2, no corresponde a un profesor titular. Arrastro todo mi ejercicio, voy a ir buscando y al parecer solo tenemos en nuestra nómina dos profesores titulares que corresponden a la categoría. Vamos a revisarlo. Efectivamente, en la fila 36 yo tengo que es un docente investigador con más de 50 años de edad y con más de 30 años de antigüedad. Entonces, él es un profesor titular. ¿Qué pasaría si en esa fila 36 yo de manera aleatoria escribo que la antigüedad de este señor no es 30 sino 5? En automático, como una de las tres pruebas lógicas no se está cumpliendo, se quita de manera, se remueve de manera inmediata la categoría de titular. Lo voy a regresar, ya solo fue para demostrar que sí estaba funcionando nuestras funciones. Sí, ya dejé la función del si fecha para calcular la antigüedad. Bueno, entonces ya queda resuelta la categoría, el ejercicio de la categoría, y nos vamos a regresar de nuevo a nuestros ejercicios. Vamos al ejercicio 7. En el ejercicio 7 nosotros tenemos un subsidio por 1,800 pesos para aquellos trabajadores en los que su sueldo total sea inferior a 20,000 y además cumplan con alguno de los dos siguientes supuestos: que tenga más de 2 hijos o, importante conjunción o, tenga más de 60 años. Es decir, se va a dar un subsidio de 1,800 si es que el trabajador su sueldo total es de menos de 20,000 pesos, pero también tiene que cumplir con al menos una de las dos siguientes opciones: que tenga más de 2 hijos, dice más de 2 hijos, no 2 hijos o más de 2 hijos, o bien que su edad sea mayor o igual a 60. Para trabajar el subsidio, entonces nos colocamos en la columna de subsidio, empezamos con nuestra función sí, y si te fijas, primero se tienen que cumplir dos cosas de forma obligatoria. Primero, de forma obligatoria tiene que ser que el trabajador tenga menos de 20,000 pesos como salario total. Entonces, y además se tiene que cumplir, entonces vamos a poner un complemento Y. Primer prueba lógica: salario total menor o igual a 20,000 pesos. Segunda prueba lógica. La segunda prueba lógica es opcional, se tiene que cumplir una de dos: o que la edad sea mayor o igual a 60 o que tenga más de 2 hijos. Por lo tanto, tendremos nuestro complemento O. Para la segunda prueba lógica resulta que hay dos alternativas: que los hijos sean mayores, no mayores o iguales que, mayores que 2, coma, o la otra alternativa es que su edad sea más de 60. Ya sea que mayor o igual a 60, me estoy equivocando aquí. Ya sea que tenga más de 2 hijos, o que si no puede tener un hijo, pero 61 años de edad, y con que cumpla con la primera condición de que su sueldo sea menor o igual a 20,000, y con eso es suficiente para que logre su subsidio de 1,800 pesos. Entonces, la primera prueba lógica es obligatoria. Tiene que tener, este bono solo es para personas que tienen 20,000 pesos o menos de sueldo total. La segunda y la tercera pruebas lógicas son opcionales en el sentido de que una de estas dos se debe de cumplir, al menos una de estas dos se debe cumplir para lograr el bono. Por sí sola, el sueldo total de 20,000 no va a generar el bono. Tiene que cumplirse sueldo total menor o igual a 20,000 y además alguna de las dos alternativas que corresponden a hijos o a edad. Bien, entonces, nosotros ya en este momento podemos cerrar el paréntesis que corresponde al complemento Y, poner una coma para verificar. En dado caso que se cumplan estas pruebas lógicas, el valor verdadero pues sería un monto por 1,800. En dado caso que no hay bono, entonces por lo tanto puedes escribir un 0 o, como hemos hecho en ocasiones anteriores,
unas comillas vacías. Le voy a dar Enter, voy a arrastrar la fórmula, voy a rellenar en automático y ahí vemos, por ejemplo, en la fila 7 tengo el primer caso del bono, el subsidio por 1,800. Vemos que el salario total es de 14,715, lo cual es inferior a 20,000. Y vemos que este trabajador, de hecho, cumple las dos condiciones. Tiene 3 hijos y además tiene más de 60 años. Si de manera arbitraria yo cambio la edad para ese trabajador de la fila 7, de la fila 8, perdón, es de la fila 8. De manera arbitraria yo cambio la edad de ese trabajador a 40, él sigue teniendo 3 hijos, sigue teniendo un salario total de 20,000 o menos. Por lo tanto, debería de seguir teniendo su subsidio. Y vamos a verificarlo, sigue teniendo su subsidio, efectivamente. Sin embargo, si de forma arbitraria cambio el número de hijos a 2, en ese momento, bueno, un trabajador con esas condiciones ya no tendría subsidio. Entonces, basta con que alguna de las condiciones se cumpla, ya sea la de hijos o la de antigüedad, junto con de forma obligatoria salario total menor a 20,000 para que tengan derecho a subsidio. Voy a regresarme para dejar los datos originales y en este momento tendríamos ya todo lo que fue la práctica de la función sí. Tengo un último ejercicio preparado, que es el inciso 8, que es calcular el sueldo total promedio por tipo de cargo, sueldo total promedio por grupo de edad y el costo total de la nómina por facultad. Pero este inciso 8 ya no es tanto una función sí, ya más bien es como una especie de reportito. Vamos a concentrar de esta nómina, pues en total, más bien en promedio, por tipo de cargo, cuánto generan las personas. Por grupo de edad, en promedio, cuánto ingresan de salario las personas. Y finalmente, por facultad, cuál es el costo de la nómina. Entonces nos regresamos finalmente a nuestro Excel y tenemos una segunda hoja en este archivito que se ha facilitado en los comentarios, que se llama reporte. Aquí es donde vamos a anotar el reporte de los cargos, de los grupos de edad y de las facultades. Empecemos entonces de la nómina, vamos a regresarnos un poquito y nos vamos a traer toda la columna de cargos, sin incluir la fila 1. A partir de la fila 2 voy a seleccionar desde la fila 2 hasta la última todos los cargos. Lo puedes hacer posicionándote en G2, presionando Control Shift, flechita hacia abajo, Control C. Ahí has seleccionado ya todos los cargos. Te vas a la hoja reporte y en A1 voy a irme a inicio, pegado especial, pegado como valores para que no se traiga el formato. Y ahí ya tengo ahí todos los registros, todos los distintos cargos. Como yo quiero en realidad conocer cuáles son los distintos cargos que conforman la nómina sin que se repitan, vamos a aplicar una función que Excel tiene que se llama valores únicos. Entonces, selecciona todos los valores que tienes. Ahorita en la columna A de la hoja reporte, te vas a datos y presionas un botoncito dentro del grupo de herramientas de datos que se llama quitar duplicados. Vas a presionar ese botoncito, no voy a modificar nada de la configuración inicial, simplemente le voy a dar a aceptar. Te dice que 108 valores serán duplicados y solo 6 son 6 valores únicos. En otras palabras, solo hay 6 tipos de cargo en esta nómina. Aquí están mis 6 cargos, nada más por cuestión de visualización, por cuestión de detalle, de orden. Voy a darle de nuevo seleccionando esos 6 valores, datos, y me voy a ordenar de la A a la Z. Ahí está ya ordenado mis 6 cargos distintos que tengo y voy a anotar en la columna B cuál es el sueldo promedio para cada uno de estos cargos. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer anotando igual y vamos a anotar promedio punto sí. En este caso es una variación del sí, podríamos decir que efectivamente es una variación donde se va a promediar siempre y cuando se cumpla una condición. Entonces, igual promedio sí, abro paréntesis y va a preguntar 3 cosas a la función promedio.sí. Me va a preguntar cuál es el rango donde vas a buscar un criterio específico y si se cumple en ese rango el criterio específico, entonces y solo entonces vas a promediar. Entonces, el rango donde voy a buscar el cargo específico es, regresándote a la nómina, vas a seleccionar todos los cargos distintos que están en la columna G, a partir de la fila 2 y hasta la fila 115. Ese es el rango. Ahora bien, este rango no debe de moverse conforme arrastres la formulita. Por lo tanto, te pido que presiones F4.
si te fijas, ya se pusieron los signos de pesos antes de la G, antes del 115, no así para el G2. Voy a ponerme justo donde termina el G2 y de nuevo presiono F4. Ahí ya está. Mi rango donde voy a estar buscando es desde G2 hasta G115 y lo he fijado con unos signos de pesos. Eso quiere decir que aunque rellene, haga el arrastrado, el relleno automático, no se va a arrastrar, no se va a desplazar nuestro rango donde se está buscando los distintos cargos. Anota una coma, por favor, y luego como criterio vas a señalar el valor que está a tu izquierda. Es decir, vas a buscar en los distintos cargos el cargo administrativo y cuando este coincida, entonces, ¿qué vas a promediar? De la nómina vas a promediar el sueldo o salario total. Vas a seleccionar desde la fila 2 hasta la fila 115 el sueldo total y cuando lo selecciones acuérdate de presionar la tecla F4. Si lo estuvieras haciendo en una MacBook, lo que tienes que presionar en lugar de F4 es Command T. También si no quieres presionar ya sea F4 o Command T, también puedes escribir tú manualmente los signos de peso. Verifica que los signos de peso se hayan puesto tanto para la J2 como para la J115. Si así ya lo efectuaste, entonces vas a cerrar tu paréntesis, le vas a dar un enter y aquí vas a tener tú ya calculado en promedio cuánto ganan los administrativos. En promedio ganan 47.287. Si le doy doble clic en la esquina que ya hemos estado trabajando, inferior derecha, pues me aparecen ahí todos los salarios promedios para los distintos cargos. Presiona Control Shift 4 para que mediante un atajo se pongan esas cantidades en formato de moneda. Voy a poner en negritas los distintos cargos y ahí ya está mi mini reportito que me dice en promedio cuánto ganan por los distintos cargos. Vamos a seguir practicando esta formulita porque nos pedía el inciso 8 no solo calcular los promedios por cargo, sino también los promedios por grupo de edad. En este caso los grupos de edad no lo sabemos nosotros, son 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque nosotros los escribimos, nosotros los configuramos mediante la función sí. Entonces ya los tengo ahí, los grupos de edad, grupos 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y de nuevo voy a aplicar la misma formita, sirve de que repasamos. Igual promedio punto sí, quiero conocer en promedio cuánto gana una persona del grupo de edad 6. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces el rango donde voy a buscar es en la nómina, pues en todos los distintos rangos de edad que tenemos. Sería la columna Q. Y sin incluir la fila 1 de esa columna Q, vamos a seleccionar desde el 2 hasta el 115. Voy a ponerle F4 o Command T, dependiendo si estabas en una Mac, coma, y luego vas a decir cuál es el criterio que estás buscando. En este caso estoy buscando el 6. Y en dado caso de que en los distintos grupos de edad coincida el 6, quiero que me promedie el salario total. Entonces me regreso a nómina, selecciono todo el rango de salarios totales y presiono de nuevo la tecla que me fija ese rango. Entonces listo, damos un enter. Tenemos ahí ya la fórmula calculada, Control Shift 4 para que esos datos se pongan en signos de pesos. Entonces tenemos que los grupos 6, por el grupo 6 por ejemplo en promedio gana 27.164 pesos. Así también tenemos los promedios para 5, 4, 3, 2 y en el 1 tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que en esta nómina en realidad no hay ningún trabajador que tenga la edad de 18 años. Si tú vas revisando, pues hay de 20 años en delante. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es corregirlo. En realidad podrías eliminarlo dado que ya lo hemos revisado, pero pues, si suponemos, hoy estás hablando de 1,000, 2,000, 6,000 trabajadores, no sabes si tienes, en pocas palabras, trabajadores con 10 años, con 20 años, con menos de 20 años, pues para evitar estar revisando si tienes o no tienes, vamos a corregir esta fórmula mediante otra variación del sí. Entonces la vas entre el igual promedio punto sí, vas a poner una nueva fórmula que se llama sí.error. Sí.error es una función que necesita dos parámetros. La primera es el valor. En valor lo que sucede es que si esa fórmula que se está calculando, la de promedio punto sí, por algo diera un error, entonces coma, el segundo parámetro es qué vas a hacer si da error. Y si da error, lo que le vamos a decir pues es que no escribas nada, que te dé vacío el cálculo o lo que se muestre algo vacío. Y eso lo vas a lograr mediante dos comillas vacías. Y al tener ya este sí punto error, si el promedio punto sí diera error, entonces me vas a dar simplemente dos comillas vacías. Arrastro de nuevo mi formulita y vemos que ya
se evita que se muestre el error. En realidad es que no hay datos disponibles para el grupo de edad 1 y por eso es que no se debería demostrar. Voy a terminar mi reportito con las facultades. Como no conozco las facultades, voy a hacer lo que ya hice hace ratito con los distintos cargos. Me voy a la nómina, busco la columna donde estén las distintas facultades. La columna donde están las distintas facultades es la F, y selecciono desde la fila 2 hasta la fila 115 todas las facultades. Le doy copiar, presiono control C, me regreso a mi reportito. En la columna G voy a pegar todas las facultades, pero como valores, para que no me traiga ese formato que tengo en lo que es la nómina. Ahí tengo todas las facultades, todos los registros de las facultades, y me voy a encargar de hacer lo mismo que hice hace rato: datos, quitar duplicados. No modifico la configuración, no es necesario, y me aparecen ahí los 7 valores distintos, 2, 4, 6, 7, las 7 facultades distintas que tenemos en esta nómina. Y en este caso lo que querías es conocer el monto o el costo total de la nómina de administración, comunicación, derecho, etcétera, para cada una de las facultades. Entonces vamos a modificar, ya no quieres un promedio, ahora quieres, digamos, la suma total de todos los que trabajan, en la facultad de administración, todos los que trabajan en la facultad de comunicación. Y para terminar este ejercicio, lo que nosotros vamos a hacer entonces es que vamos a utilizar la función sumar.si. La función sumar.si es parecida a la de promedio.si. Tú le tienes que decir en dónde va a buscar la coincidencia, es decir, en dónde va a buscar administración. Pues en todas las distintas facultades, en la columna de facultades. Selecciono, por lo tanto, todas las facultades de la nómina, presiono la tecla que me fija este rango, escribo una coma y me regreso a reporte, con el objetivo de ahora señalar qué coincidencia busco. Busco la coincidencia de la facultad de administración, coma. En dado caso que en todas las facultades encuentre la facultad de administración que quiero que me sume, bueno, quiero que me sume los salarios totales. Y para eso vuelvo a seleccionar entonces todo el rango de salario total y me acuerdo de fijarlo. Recuerdo que hay que fijarlo. Entonces, ya que está fijo ese salario total, ese rango de salario total, cierro paréntesis, le damos un enter y podemos arrastrar control shift 4 y ya tenemos ahora sí nuestros montos calculados y con signos de pesos. Vemos que la facultad de la ingeniería es la que tiene la nómina más cara, más costosa, administración le sigue, y por ejemplo la facultad con menor costo pues sería la de comunicación. Bueno, eso sería todo en este ejercicio donde hemos practicado la función si, la función si.error, la función promedio.si y sumar.si, además de los complementos y y o.